Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por haber dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Señor, sin duda es el mejor momento del día, el mejor momento de la semana, cuando estamos como un solo cuerpo adorando tu nombre, dándote la gloria, la honra, Señor, porque tú eres el Dios del cielo y de la tierra. No nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el verdadero Dios. Tú eres el único capaz de perdonar multitud de pecados, el único capaz de cambiar el corazón de piedra y poner uno de carne. Mi Señor, tú eres verdad. Tus promesas son verdad. Es verdad que fuiste a preparar lugar para nosotros. Y es verdad, Señor, que pase lo que pase, un día vamos a estar delante de ti y vamos a estar contigo para siempre. Mi Señor, bendito seas por siempre y para siempre, porque un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea tu santo nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Los niños, hay muchos jovencitos. Mis hermanos, pues qué bueno que están aquí con nosotros. ¿No tenemos personas nuevas esta tarde? No. Muy bien. Mis hermanos, pues estamos en esta serie Usados por Dios. Y así es que ya se acomodaron todos. Falta Jaimito. Ahí va. ¿Ya están listos? Ok. Mis hermanos, estamos en este mensaje Usados por Dios, la serie Usados por Dios. Este mensaje se llama La primera obligación del matrimonio. La primera obligación del matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya terminamos con el varón, ya terminamos con la esposa, la varona, y pues vamos a empezar con los hijos. Con los hijos vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? La primera obligación del matrimonio. Así como hay obligaciones del varón, así como hay obligaciones de la varona, hay una obligación, la primera. La primera, y tú te vas a dar cuenta, mi querido hermano, pues por qué las cosas están tan mal en la sociedad, por qué están tan mal en las escuelas, por qué si tú te fijas, pues los niños cada vez son más maleducados, más fríos, pues es increíble cómo yo hace poco, ¿sabes una cosa? Fui aquí a la regia de acá de Revolución. Y pues entrando al súper, pues hay unas sillas ahí, a un lado de las cajas, enfrente de las cajas. Entonces yo, en lo que Abraham y Pablo pagaban en la caja, yo me senté. Y uno de los que embolsan, un jovencito como de unos 13, 14 años, yo estaba sentado y va y
se hinca en la silla, pero me pone la rodilla, o sea, hizo que me moviera. Y yo pensé, me volteé, porque yo pensé que iba a decir, ay, perdón, una disculpa o algo. Nomás me volteó a ver y se volteó. Yo dije, madre mía, pues bueno. ¿Sabes una cosa? Cada vez los jóvenes son más fríos, más maleducados, más introvertidos. Y mis hermanos, es increíble lo que está pasando y lo que viene. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? La primera obligación del matrimonio. Vamos a leer Efesios 6:1. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Regresa al versículo 1, por favor. Mira cómo empieza el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y dice la Escritura, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, porque esto es justo. Y esta palabra obedeced es la misma que usa acá en el capítulo anterior para describir la primera obligación de la esposa. Obedeced, pero es la misma raíz, hupotazo, pero esta palabra es hupakuo. Y literalmente quiere decir escuchar con la idea de silencio. Imagínate. O sea que cuando tú le hablas a tu hijo, él debería de escuchar, callarse la boca y obedecer. Y dice mi hermana Carla, hasta cerró los ojos. ¿Por qué será? Quiere decir responder a los golpes de la puerta. Fíjate qué increíble idioma. Cuando tocan a la puerta, pues ¿qué haces tú? No vais a decir nada, pues abrir, ¿no? Una vez que tocan, inmediatamente vas y abres. Pues eso quiere decir que así fueran los jóvenes. ¡Qué barbaridad! Ya México sería otro, ¿verdad? Quiere decir literalmente escuchar y atender. Eso quiere decir. Pero antes de pasar de lleno a los hijos, a sus obligaciones, es necesario empezar por los principios bíblicos. Por favor, pásame la diapositiva 1. Todo empieza, mi querido hermano, si tú leíste, pusiste atención, Efesios capítulo 5. Dice que el Hijo de Dios es un tonto, es un loco, insensato o ignorante, o estúpido es la palabra griega, si no conoce la voluntad de Dios. Y después en el versículo 18 dice que la voluntad de Dios es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que repasar qué es lo que hace el varón, qué es lo que hace la varona. Efesios 5:25, maridos, varón, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hay unos versículos más adelante, pero literalmente quieren decir esto. Nosotros los maridos. ¿Hay algún varón por aquí? Porque siempre soy muy aguados. A ver, mi hermano Temo, ¿hay varones aquí? Ahora sí se oyó. Número 1. Nosotros diariamente debemos entregar nuestra vida. Obvio, no nos van a crucificar por nuestra esposa, ya no. Pero tenemos que entregar nuestra vida diariamente a nuestra esposa. Número 2, amándola a la manera de Dios y dándole diariamente nuestra vida.
nuestra esposa evidentemente solamente sería para nosotros. Número 3, amándola y guiándola, ella es purificada, así como Cristo con su amor y su guía purifica a la iglesia. Con nuestro amor y nuestra guía purificamos a nuestra esposa para que en un futuro la presentemos delante de Dios gloriosa, santa y sin mancha. ¡Qué barbaridad! Diapositiva 2. Increíble, increíble. La responsabilidad que tenemos los varones delante de Dios, sí, increíble. ¿Tenemos que trabajar mucho? Sí. Después en el versículo 28, así también los maridos, otra vez, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la alimenta hasta el final, o la engorda hasta el final. En el griego es lo mismo, y la cuida con ternura, así como también Cristo a la iglesia. Y mientras que el marido está cumpliendo con ese rol establecido por Dios, diapositiva 3, la esposa, con esa clase de amor, con esa clase de atenciones, viendo que tu marido te está literalmente entregando su vida completa, su respuesta no es otra, es que ella se somete contenta, voluntariamente, feliz a las órdenes de sus maridos. De la misma manera que ella está sometida a nuestro Señor Jesucristo. Increíble. ¿Te acuerdas de aquella escritura que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? La respuesta de la mujer es, la respuesta que da la mujer precisamente es una respuesta a lo que está haciendo su marido. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Lo sabemos, de los varones. ¿Somos responsables de lo que haga nuestra esposa? Sí. ¿De cómo se comporta nuestra esposa? Sí. ¿De los pecados de nuestra esposa? Sí. ¿Ya lo vimos en la Biblia? Todo esto ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo se lleva esa sumisión del hogar a la congregación. Y literalmente, primera de Timoteo 2:11 dice la mujer. Y vimos esas palabras griegas, en la Reina Valera dice aprenda. Pero esa palabra aprenda da la impresión que solamente ocurre una vez. Pero en el griego no. Cuando dice en el griego la mujer esté aprendiendo, es que aprendió en el pasado, que está aprendiendo en el presente y que está aprendiendo en el futuro. Increíble. En silencio, con toda sujeción. Porque no estoy permitiendo a la mujer estar enseñando ni estar ejerciendo dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y nos dice por qué. Versículo 13, porque Adán fue formado primero. Es decir, que no es producto de la maldición, no es producto de la caída, la sujeción de la mujer en casa ni en la congregación, no. Porque ese fue el designio de Dios. Y vimos el domingo pasado, no porque los hombres seamos más. Y pusimos muchos ejemplos, 2 ejemplos, ¿verdad que sí? ¿Todos somos importantes? Sí. ¿Dios nos ve de la misma manera? ¿Dios no hace acepción de personas? No. Versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y vimos también en el versículo 14 el segundo ministerio de la mujer. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15.
pero será librada, será preservada de la transgresión, de esa transgresión del tropiezo de Eva. ¿Cómo? Educando hijos en fe, amor, santificación y modestia. Y es por eso la siguiente diapositiva, por favor, la número 4. Es por eso que en Efesios 5:32 dice el apóstol Pablo: grande es este misterio. Grande es este misterio. El papel que está desempeñando Cristo es el mismo papel que debería desempeñar el esposo en su casa con su esposa. Es decir, lo que ocurre a nivel cósmico, a nivel universal, es un cuadro de lo que debería estar ocurriendo en casa, en cada hogar cristiano. Que Cristo, que el esposo se comporte como Cristo y que la esposa se comporte como la iglesia. El papel que está desempeñando la iglesia es el mismo papel que debería desempeñar la esposa. Imagínate nada más. Qué responsabilidad tan grande. Vamos a Deuteronomio 6:4, por favor. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? La primera obligación del matrimonio. Entonces, mientras el marido está haciendo su rol, entregando su vida diariamente a su esposa obedeciendo, ya vimos todo eso. La obligación más importante, la más importante del matrimonio, la más importante, no hay otra. Ahora, ¿es importante que tú como matrimonio, por ejemplo, sirvas? Sí, es importante. ¿Es importante que tú como matrimonio aportes a la obra de Dios? Sí, es importante. ¿Es importante que participes en las noches con Jesús, en la oración, en todo? Sí. ¿Es importante que participes en todas las cosas? Sí. Pero no es más importante todo eso que esto que vamos a ver hoy. Mira cómo dice la palabra de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y quiero que pongas atención en esta palabra. Y las repetirás a tus hijos. Shanán en el hebreo quiere decir inculcar. Quiere decir, esta palabra Shanán tiene una implicación en el hebreo. ¿Sabes en qué se usaba esa palabra Shanán? ¿Te has dado cuenta cuando una gota de agua cae por mucho tiempo en una piedra? Y cae en el mismo lugar y en el mismo lugar y en el mismo lugar. ¿Qué le sucede a la piedra? La perfora. Fíjate bien, mi querido hermano. ¿Cuál es la obligación? La obligación más importante del matrimonio. Repetir. Repetir hasta perforar. Repetir hasta perforar. ¿Qué? Los mandamientos de Dios. La palabra. Regresa al versículo 5. Pero ¿sabes una cosa, mi querido hermano? Y si tú te preguntas, ¿y eso como para qué?
¿Sabes para qué? Porque una vez que Dios ha tocado el corazón del varón, una vez que Dios ha tocado el corazón de la varona, para Él no hay otro interés más que tus hijos. Tus hijos. Tus hijos. ¿Qué tanto amas a tus hijos? ¿Qué tanto los amas? Yo creo que es una pregunta, hasta se oye mal, ¿no? Porque ¿qué tanto los amas? Yo te aseguro que me vas a decir, más que a mi vida. Y te lo creo. Te lo creo. Pregúntate cómo los ama Dios. Para habernos perdonado, siendo que no merecíamos el perdón. Para habernos sacado de la basura. Para en lugar de darnos lo que merecíamos por nuestras obras, que era el infierno, maldecirnos para siempre, Él en lugar de maldecirnos decide bendecirnos. Entonces, ¿sabes cómo vas a repetirle a tus hijos una y otra vez la palabra de Dios, una y otra vez los mandamientos, hasta perforar? No puede ser si primero no amas a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ve al versículo 7, por favor. Entonces mira, esta es la obligación del matrimonio cristiano. ¿Hay por aquí algún matrimonio cristiano? Esta es nuestra obligación. Repetir, Shanán, repetir hasta perforar los mandamientos de Dios. Y por eso la Escritura dice, y hablarás de ellas, de las Escrituras, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras, le repetirás los mandamientos de Dios cuando estés en casa y cuando estés fuera de ella. Así. ¿A fin de qué? A fin de que se quede grabado en su corazón que solamente obedeciendo a Dios tienen vida eterna. Por eso, mi querido hermano, no podemos pasar a la obediencia de los hijos si nosotros como padres no estamos cumpliendo nuestra obligación con ellos. Es una constante repetir y enseñar los mandamientos de Dios a los hijos. Es la primera obligación de los padres. La primera. Todo es importante lo que hacemos en la obra, pero ninguna como esta. ¿Por qué? Porque si tú predicas en la calle, si tú compartes del amor de Dios a las personas, pero tus hijos se pierden. ¿Te acuerdas de Isaac y Rebeca? Jacob está con Cristo. Esaú, no. Carne de tu carne, sangre de tu sangre. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Mira, es necesario, muy necesario. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque Satanás está acabando con los niños y con la juventud. La edad promedio para el consumo de drogas en México, la edad promedio es de 13 años. Pero hay niños que desde los 9 o 10 años están consumiendo drogas. Y es bien triste, mi hermano. Yo he personalmente atendido muchos casos donde el padre y la madre me dicen, tiene 1 año que consume drogas. Y cuando platico con ellos, son 10 años, son 11 años, son 12 años. Aquí, por ejemplo, pues es una ciudad pequeña que parece que solamente está azotada por la violencia. Pero aquí, en esta ciudad tan pequeña, en una escuela primaria del centro,
en una tarea de equipo que hicieron los niños de 6º grado, hubo consumo de drogas y alcohol. Y se dieron cuenta porque una de las niñas empezó a convulsionar de la revoltura de la droga, el alcohol y un Volt o una bebida energética. Empezó a convulsionar, los niños se espantaron y por eso pasó a los padres de familia a la escuela. 6º grado, hubo consumo de drogas y alcohol. Y ahí mismo en esa escuela, una escuela del centro, ¿cuántas escuelas primarias hay ahí? No hay muchas. En plena clase de 5º grado, un niño estaba masturbando a otro niño. ¿Y sabes por qué? Porque los padres todo el día trabajan. Todo el día trabajan. El padre todo el día trabaja. La madre todo el día trabaja. ¿Y sabes quién está educando a tus hijos? Las redes sociales, el internet. Ahora esta tarde yo quiero que tú hagas cuentas. Ve lo que está pasando en las primarias y tú piensa de qué grado van tus hijos. Imagínate lo que está pasando, por ejemplo, en secundaria, en prepa o más. Los niños de 1 a 3 años pasan de 3 a 4 horas frente a los celulares. De 4 a 12 años pasan hasta 6 horas promedio en el celular. Es decir, que hay niños que pasan hasta 9 o 10 horas del día pegados al teléfono. En las caricaturas, en las películas hay pornografía y homosexualismo. De manera que los niños ya lo ven como algo normal. Y por eso está pasando eso en las escuelas. 7 de cada 10 niños de 12 años consumen pornografía. Y ahora en las escuelas, ya desde que hay hojas de reportes que ponen masculino, femenino o no binario. O, ¿sabes una cosa, mi querido hermano? ¿Te puedes imaginar a esos niños como padres? ¿No sería algo horrendo? ¿Horrible? Entonces, por eso, mi querido hermano, la Escritura dice, y la repetirás. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante para Dios que tus hijos. No importa qué estudien, no importa cuál sea su profesión, no importa cómo vivan, se hagan riqueza o no la hagan. Porque por bien que les vaya, si no conocen a Cristo, no van a estar con Él. Por eso, mi querido hermano, la primera obligación del matrimonio es repetir, inculcar, repetir hasta agujerar. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que ellos se den cuenta que no hay nada más valioso que conocer la palabra de Dios, que caminar con Cristo. No hay nada más importante. Por eso es urgente, mi querido hermano, que nosotros que estamos en la palabra de Dios escuchemos el consejo y lo ponemos a la práctica, lo llevemos a la práctica. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tú estés aquí oyendo el buen consejo? ¿De qué sirve que tú des tu tiempo o tal vez tu dinero, pero que no lleguen tus hijos allá? Eso sería catastrófico. ¿Te puedes tú imaginar por un momento la cara de tu hijo entre llamas? ¿Perdido para siempre? Hoy, mi querido hermano, puede ser un buen día para que empecemos a pensar diferente y a vivir diferente. Por eso es urgente que tú como varón seas valiente y empieces
amar a tu mujer de manera adecuada, a la manera de Dios, ya no a tu manera, a la manera de Dios, y tú como mujer empezar a obedecer, empezar a cumplir tu ministerio, de manera de que tus hijos, lo más precioso que tienes, lo más hermoso, lo más valioso, llegue con Cristo. No hay otro ministerio ni otra obligación más importante para los matrimonios cristianos. Repetir hasta agujerar y hablar de la palabra de Dios estando en casa y fuera de ella. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y mira versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sabes una cosa, mi querido hermano, en Primera de Samuel nos cuenta la escritura de dos historias entrelazadas. Nos cuenta la historia del sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés. Y nos cuenta también la historia de Ana y su hijo, el profeta Samuel. Ve por favor a Primera de Samuel 2:12. Y dice la escritura que Elcana, esposo de Ana, tenía dos mujeres. Ya esta historia seguramente todos los que estamos aquí la hemos escuchado. Penina y Ana. Y Penina tenía varios hijos, pero Ana era molestada por Penina porque era estéril. Pero entonces narra la escritura que Ana le pidió un hijo a Jehová, el cual le dijo a Jehová: si me lo das, yo prometo dedicarlo todos los días de su vida a ti. Y Dios se lo concedió. Y Ana, después de 3 o 4 años, fue a entregar a su hijo Samuel al sacerdote Elí. Entonces, estas dos historias se encuentran entrelazadas en los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel. Y sabes una cosa, mi querido hermano, no dice la escritura que Elí fuera un mal sacerdote de Dios. No dice la escritura que Elí fuera mal sacerdote. Él fue sacerdote y juez, Elí. Lo que sí dice la escritura es que fue un muy mal padre. Muy mal padre. Miren el versículo 12. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran hombres impíos. Y miren lo que dice ahí. No tenían conocimiento de Jehová. Y dices tú, ¿no tenían conocimiento de Jehová? Pues él era el encargado de enseñarle el rostro de Dios al pueblo de Israel. Pero no se lo enseñó a sus hijos. Él fue juez de Israel por más de 40 años, pero no tuvo la capacidad de juzgar a sus hijos. Por eso te digo, mi querido hermano, por ejemplo, Elí está en el cielo, pero sus hijos desde hace más de 3000 años están brincando en el infierno. Dice la escritura que los hijos de Elí, cuando alguno ofrecía el sacrificio, ellos abusaban tomando lo que querían de la carne de los animales y no lo que Jehová había designado en la ley para ellos. ¿Puedes ir al versículo 17, por favor? Mira el versículo 17. Dice la escritura: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, tenían en poco las ofrendas de Jehová. Y mira, se van entretejiendo las dos historias. Versículo 18.
Y en lo que estos estaban pecando, versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre, sígueme, veme siguiendo, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, Ana, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y en esa ocasión, mis queridos hermanos, cuenta la escritura que Elí bendijo a Elcana y a Ana. Y ella tuvo 3 hijos y 2 hijas más. Es decir, Ana le pide a Samuel, Dios le da a Samuel, Ana se lo devuelve. Pero ¿sabes una cosa? Que nosotros nunca le ganamos a dar a Dios. Lo que damos, Él siempre nos lo devuelve, mi hermano, mi hermana. Y no necesariamente dinero. Yo estoy hablando de servicio, estoy hablando de tiempo, estoy hablando cuando alguien enferma y tú te desencaminas a irlo a ver. Estoy hablando de todas las obras justas que solamente son por medio de Jesucristo, dice Filipenses 1:9. No solamente dinero. Y ¿sabes una cosa, mi querido hermano? La obligación de Elí, al ver el pecado de sus hijos, 2 sacerdotes, era haberlos denunciado ante el pueblo, haberlos sacado y que murieran apedreados por todo el pueblo. Pero a cambio de eso, solamente recibían por parte de Elí una que otra amonestación de palabra. Y es por eso que en el versículo 27, mira versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre, está hablando de Aarón, claro, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado? Esa palabra es muy fuerte en el hebreo. Quiere decir pisoteado. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí? Es decir, lo que está juzgando de Elí es que no estorbaba a sus hijos, no les ponía el castigo merecido. ¿Sí me entiendes? Ese es el problema. Has honrado a tus hijos más que a mí, es decir, los pusiste a ellos encima de mí, engordándos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mira versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esta palabra, yo había dicho, en el hebreo es: yo había jurado levantando mi mano. Eso quiere decir. Por eso cuando dicen, y Jehová cumple sus juramentos, sus promesas, y cualquiera diríamos, sí, ¿verdad que sí? Pues si Jehová juró, pues lo cumple. Pues no, mi hermano. Miren lo que dice aquí. Yo había jurado con mano levantada que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran,
y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 31. Y sigue diciendo el varón de Jehová: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Es decir, iba a matarlos jóvenes. 33. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Fíjate bien, mi querido hermano. Nosotros, cuando hemos sido tocados por Dios, cuando hemos sido alcanzados por Dios, no importa las circunstancias, no importa. Ya fuimos alcanzados, fuimos tocados. Lo más importante, mi querido hermano, lo que tenemos que acostumbrarnos a ver con otros ojos es la salvación, es la vida eterna, la vida eterna. Y nada debería de tener más valor para nosotros. Pero no nada más para nosotros. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Porque si tú estás preocupado o preocupada por el vestido, qué bueno. Si tu esposo está preocupado por eso, qué bueno. Además es su obligación. Si están preocupados por el calzado, qué bueno. Si están preocupados por su comida, qué bueno. Gloria a Dios. Si están preocupados tal vez por el estudio, tal vez por la casa, tal vez hasta por qué le vas a heredar. Mis hermanos, tienen que acordarse que la palabra se va a cumplir. Y ni siquiera un acento o una coma o una diéresis va a ser pasada por alto. Y dice en 2 de Pedro capítulo 3 que todo va a ser pasado por fuego. Todo va a ser quemado. Carros, casas, ranchos, lo que tú me digas. Nada tiene más valor para Dios que la vida eterna. La tuya, la de tu esposo o tu esposa, pero sobre todo la de tus hijos. La de tus hijos. Y por eso era necesario, antes de empezar con las obligaciones de tus hijos, empezar con la obligación que tú como esposa y tú como esposa tenemos para con ellos. Repetir hasta perforar. Qué increíble palabra. Repetir hasta perforar. Repetir dentro de casa y repetir fuera de casa. Elí, pues no dice la escritura que fuera un mal sacerdote, porque si no lo diría, sin duda. Entonces, ¿era un buen sacerdote?
Seguramente. Era un buen juez, 40 años, seguramente. Pero fue un pésimo padre. Pésimo padre. Cuando le dice el varón de Dios: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y efectivamente, más adelante hay una batalla entre filisteos e Israel y llevan el arca de Dios. ¿Y sabes quién llevaba el arca cargando? Ofni y Finés. Ofni y Finés. De hecho, mi querido hermano, dice la escritura que tenían relaciones sexuales con las servidoras del tabernáculo. Con las servidoras del tabernáculo. Y su padre no fue capaz de arrastrarlos hacia afuera para que fueran apedreados. No fue capaz de eso. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Cuando un hijo está caminando mal, tal vez la única esperanza que tiene de oír el consejo de Dios seas tú como madre o tú como padre. Y si tú no lo haces, madre mía, estarás haciendo lo mismo que el sacerdote Elí. Efectivamente, en esa batalla mueren los dos al mismo tiempo. Y cuando llega un joven a darle la noticia a Elí, él se va para atrás y cae muerto, se desnuca en el mismo momento. Versículo 35. Y miren lo que dice ahí, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Aquí está hablando de Samuel. En lo que unos están en la perversión, en lo que unos están en la fornicación, otro está siendo levantado por Dios. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Quiero que entiendas eso, porque primero habla de Samuel y luego habla de Cristo. Casa firme. Versículo 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y sabes una cosa, mi querido hermano, es impresionante la vida de Samuel. Samuel también fue juez de Israel por poco más de 30 años. Y de la mano del profeta Samuel, Dios libertó a Israel de la opresión de los filisteos. ¿Puedes ir a primera de Samuel 8:1, por favor? Ahora, no quiero que pierdas de vista a Samuel. ¿Te acuerdas que Ana era estéril? Se lo pide a Dios, Dios se lo da y luego ella va y lo entrega. ¿Te imaginas qué valor de mujer? ¿Te imaginas que a mí me prometieras un chiquillo que dijeras: pues yo aquí se lo dejo? Digo: ay, nomás tráeme la comida, tan caro que está el jitomate, dijera mi hermano Josué. A mí no me traigas el efod de lino cada año. ¿Te imaginas el corazón de madre? Ahora, impresionante la carrera profética de Samuel. Impresionante. Impresionante su trabajo como juez. Pero ¿qué crees? Los hijos de Samuel, al igual
que los hijos de Elí. Quiero que entiendas esto. ¿Puedes ir rápidamente 1 Corintios 10:11? Quiero que entendamos esto. ¿Cuál es la razón del Antiguo Testamento? Es esta, mira. Y estas cosas, el contexto está hablando de muchos detalles del Antiguo Testamento que ocurrieron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, eso nos debe servir de ejemplo a nosotros. Eso es una advertencia para nosotros. Por eso se escribió el Antiguo Testamento. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? ¿Cuál es la tarea de nosotros? Regresa a 1 Samuel 8:1. La tarea de ti, de nosotros como matrimonio, la tuya, la mía, la de todos los varones y varonas del matrimonio cristiano, es repetir hasta agujerar. Repetir hasta agujerar. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque muchas veces depende de nosotros los padres la salvación de nuestros hijos. Que el hijo te diga: no quiero ir. Ah, no. ¿Qué teléfono traes? Ay, pues traigo este. Pues cuídalo mucho porque es el último, chulo. Y verás cómo va a decir: no, por eso digo que sí voy. Mientras esté bajo tu techo, que Dios no te demande a ti como padre o como madre que no les hayas repetido hasta perforar. ¿Sí me entiendes? Importante. ¡Oh! ¿Qué tanto los amas? Primera de Samuel 8:1. Miran los hijos de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La causa de que los hijos de Israel pidieron rey fue por los hijos ladrones de Samuel. Y no dice la escritura que Samuel los corrigiera o que los castigara de una o de otra manera. No dice la escritura que Samuel los corriera de su casa por mal comportamiento. No dice la escritura que Samuel hubiese desechado a sus hijos. Podríamos asumir que padeció del mismo mal que el sacerdote Elí. Él como padre no conocía a sus hijos. Él como padre no sabía de su avaricia. Él como padre no sabía de su corazón perverso. Claro que sí. Claro que sí. Vea Proverbios 22:6, por favor. Claro que sí. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Que nosotros no debemos poner a nadie por encima de Dios. Hace tiempo un hermano me abordó. Yo estaba predicando y me acuerdo que prediqué
pues así como siempre. Que luego dicen que hablo bien feo. Y me dice, a ver, dice, pero si su hijo fuera el homosexual, le dijo, mira, si mi hijo fuera el homosexual, yo ya hubiera hablado 2 y 3 veces con él. Y si no responde, lo desecho en el nombre de Jesús. Porque tengo más hijos. Se me descompone uno. Si lo dejo adentro, se me descomponen 2. O se me descomponen 3. O se me descomponen 4. Tal vez sacándolo de casa o dándole un escarmiento, tal vez reflexione y cambie de camino. Y dice, ¿es usted capaz de hacer eso? Le digo, sí, mi hermano. Yo cumplo la ley de Dios. Cumplo la ley de Dios y exijo santidad en las personas. Santidad. Si tú ves algo en mí, en mi esposa o en mis hijos, mi hermano, con todo gusto, yo no soy de los que se enojan. No soy de los que se enojan. Me sorprendió porque, pues él tenía un pariente muy cercano y él decía que a su hermana no le alcanzaba el corazón. Le digo, pues a ella no, pero a mí sí, mi hermano. Y no es que sea duro, la escritura es para cumplirla, mi hermano. Para cumplirla, no para ver qué dice y para vivir como quieramos. No es para eso la escritura. Por eso estoy aquí, porque creo toda la palabra de Dios y no como un buffet. No es un buffet la escritura. Mira Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, repetir hasta agujerar, repetir hasta el cansancio, repetir hasta que Dios te quite la vida. Repetir. ¿Es necesario? Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. ¿Por qué? Por esto, mira. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es necesario, mis queridos hermanos, es necesario que vayamos escuchando la palabra de Dios y cambiando de camino. ¿Por qué? Porque hay gozo, hay paz, hay bendición cuando oímos y lo llevamos a cabo.